Y buenas tardes, mis hermanos, a todos los que nos están sintonizando o que nos van a estar sintonizando a través de Ventana Virtual Cristiana Radio. A todos los que nos están escuchando en la aplicación, les mandamos un saludo, que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros y esperemos que esta plataforma sea de mucha bendición para ustedes y que los lleve siempre a la presencia del Señor, que eso es lo más importante, que la palabra de Dios siempre penetre en nuestras vidas y sea de mucha edificación. Saludamos también a todos los que nos están sintonizando y los que nos van a estar escuchando en algún momento o durante el día o en otro tiempo. Que el Señor les bendiga. Que sean bienvenidos al programa Una Charla Bíblica con nuestro hermano Alberto Ortiz, que como todos los jueves nos comparte una palabra. Y bueno, pues vamos a escuchar este hermoso mensaje que nos trae el día de hoy. ¿Qué tal? Te saludo y te bendice Alberto Ortiz, y como siempre es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes a través de esta plataforma de Ventana Virtual Cristiano Radio. Enviamos un fuerte saludo a todos mis hermanos que ya se están conectando, a todos aquellos que nos van a escuchar en un futuro. Hoy es una charla que para mí me parece muy interesante. Sé que va a ser de mucha bendición para la vida de todos aquellos que la puedan ver y escuchar. Y es algo que me llamó mucho la atención en la palabra de Dios. Un versículo que hemos leído infinidad de veces, pero realmente me hizo detenerme un momento. Analizar, pensar, reflexionar sobre esa frase que el apóstol Pablo mencionó en su carta a los romanos. Me gustaría que me acompañes, vamos a leerla, un versículo que, como dije, lo hemos leído muchas veces. Yo quiero que me acompañes a Romanos 1:16. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hacía reflexión de cómo es que Pablo hacía una aseveración de decir: no me avergüenzo del Evangelio. Y si leemos un poquito la Biblia, hay algunos versículos que me llamó la atención también, porque aseveran también la confianza en la palabra de Dios. Salmos 40, el versículo 9 y 10 dice así: he anunciado justicia en grande en la congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y el Salmo 119, 46 también nos dice algo similar: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Qué hermoso es leer estos versículos bíblicos, estas porciones de la palabra de Dios, donde tanto el salmista como el apóstol Pablo dicen que no se avergüenzan de predicar la palabra de Dios. Pero me llamó mucho la atención, como dije, cuando Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Mi pregunta aquí, hermanos: ¿habría alguna razón o podría haber alguna razón para que el apóstol Pablo se avergonzara del Evangelio? Para que el apóstol Pablo no hablara con ese ímpetu, con esas ganas, con ese dinamismo, de esa manera diligentemente. ¿Habría alguna razón para que él se avergonzara de hablar poder? No siento ni se me hace
Y no viene a mi mente algo así como, no, pues Pablo sí se podría avergonzar del evangelio. No se me viene alguna razón, algún motivo, alguna respuesta que me diga, no, pues sí, Pablo se podría avergonzar del evangelio. Es como, imagínate, hermano, que de pronto descubrieras la cura para el SIDA, el medicamento o la medicina para el cáncer. Y la pregunta aquí sería, ¿te avergonzarías por tan gran descubrimiento que hiciste? ¿Lo negarías al mundo? ¿Te lo ocultarías? ¿No lo hablarías? ¿No lo predicarías? ¿Simplemente te avergonzarías? Avergonzarte de algo fantástico, maravilloso como la cura para estas enfermedades. Y eso es lo que hoy me trajo a este momento, a esta charla, al compartirla con ustedes. ¿Qué razón podría tener Pablo de avergonzarse del evangelio? Sobre todo que dice, porque es poder para salvación. Un evangelio donde el apóstol Pablo había sufrido persecuciones, habría sufrido amenazas, había sufrido encarcelamientos, había sufrido, lo habían apedreado, lo habían lapidado, lo habían tomado como muerto, en fin, lo habían perseguido, lo habían azotado, o sea, una infinidad de cosas que había pasado por predicar el evangelio. No entiendo, hermanos, entonces, ¿qué razón podría haber tenido Pablo para avergonzarse? Porque él dice, yo no me avergüenzo. La pregunta es, bueno, si no te avergüenzas, pues es muy claro, porque es una palabra viva. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una palabra que sacude, es una palabra que penetra, que rompe, que divide, que trae a reflexionar, que trae y promueve el arrepentimiento, amado hermano. ¿Cuál sería la razón entonces para que Pablo pudiera avergonzarse de ese evangelio? Y tras meditar esto y tras pensar en todo esto, hermanos, me llevó a pensar, a decir, bueno, hoy por hoy, ¿habría alguna razón para avergonzarnos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Habría algún motivo? ¿Habría algún pretexto para no hablar de la palabra de Dios? ¿Para no predicar las buenas nuevas? ¿Para no predicar el evangelio de salvación? Amados hermanos, yo creo que no tendríamos ninguna razón para hablar, para avergonzarnos, para callar, para enmudecer y no predicar el evangelio de salvación. ¿Qué nos podría llevar, hermano? Vuelvo a la pregunta. ¿Qué nos podría llevar a avergonzarnos de la palabra de Dios? Y tal vez la frase, el nombre del tema de esta mañana te haya llamado la atención, inclusive hayas dudado en ver esta predicación. Porque por eso le llamé, me avergüenzo de este evangelio. Y sí, hermano, hoy por hoy yo reflexioné, analicé y hoy quiero llevarte a que tú también lo hagas. Y siempre he estado tocando este tema. ¿Qué tipo de evangelio estamos predicando? ¿Cuál es el evangelio que estamos nosotros proclamando? ¿Cuál es el evangelio que estamos nosotros llevando a la gente? ¿Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo?
Y déjame decirte esto, hermano, porque yo creo que es muy importante, muy interesante y ante todo muy delicado. Hoy para mí, y por eso es una charla esto, para mí yo sí me avergüenzo de ese evangelio, no de este evangelio que es la palabra de Dios, sino de ese evangelio que hoy por hoy se anda predicando. Un evangelio hueco, un evangelio vacío, un evangelio donde se busca más like, donde se busca ser famoso, un evangelio light, suave, cuando realmente no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio que se acomode a la vida de las personas. Amado hermano, Jesús nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, que en este mundo le íbamos a pasar mal, que este mundo no nos iba a tratar bien, pero que tengamos confianza, porque Él había vencido al mundo. La palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo para Dios. Y hoy por hoy hay un evangelio que se anda predicando, del cual tú y yo deberíamos avergonzarnos. Te vuelvo a repetir, no del evangelio de nuestro Hijo Jesucristo, un evangelio que es más motivacional, un evangelio que realmente, te vuelvo a decir, se acomoda a la vida de las personas y no los confronta con la verdad. Amado hermano, ese evangelio es el que nos debe avergonzar. Ese evangelio que no está fundamentado, ¿verdad? Que no está fundamentado en el fundamento, valga la redundancia, de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo. Si el evangelio que se está predicando no tiene la base fundamental de salvación en nuestro Señor Jesucristo, si el evangelio que hoy se predica no es soportado en la palabra de Dios, si ese evangelio no habla de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si ese evangelio no es de salvación, si ese evangelio no se ha envuelto el poder de Dios para salvación, entonces ese evangelio es el que debo yo avergonzarme. Porque ese no es un evangelio que va bajo los estatutos, los principios y en la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué te estoy diciendo, hermano? Que hoy quiero que reflexionemos sobre esto. Amados hermanos, el que predica la verdad, el que prediquemos la verdad, hermanos, no esperemos que vayamos a ser aplaudidos. Jesús nos dijo que íbamos a ser perseguidos. Amado hermano, no siempre la gente va a celebrar lo que prediquemos. No siempre la gente va a aplaudir nosotros que predicamos. Hoy en día nos enseñaron a hablar de la verdad. Creo que hoy estamos cometiendo un error. Hablamos de la verdad, pero no la hacemos oír, no la hacemos vivir. Hoy tenemos que predicar una palabra en poder. En poder, hermanos. Una palabra que vaya acompañada, hermanos, de señales, de prodigios, de maravillas. Ese es un evangelio de poder. Pero ¿qué ha sucedido? Hoy tristemente lo que se predica, hermano, solamente son palabras de motivación, palabras de que puedes salir adelante, de que seas para ser feliz.
5 pasos para buscar la felicidad en el cristianismo. Cómo tener, ser prósperos. No, hermanos. Hoy nuestro evangelio debe ser el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos avergonzarnos si hoy estamos predicando un evangelio que no es conforme a la palabra de Dios. Amados hermanos, conozco infinidad de amigos que se han apartado, otros se han descarriado, hermanos, porque en unas predicaciones de ellos la gente no celebró esa predicación, no aplaudió esa, y se sintieron mal, porque ahora nuestras predicaciones deben ser chistosas, deben dar risa, deben animarnos, hacernos sentir bien. Pero déjame decirte, el mismo Jesús hablaba la verdad y no a todos les agradaba. Y cuando dije eso de mis amigos, se desmotivaron, se desanimaron, porque la gente no aplaudió su evangelio. Y perdieron el propósito a lo que hemos sido llamados, a predicar la verdad. Y hoy sus prédicas dan risa. No digo que las prédicas sean serias, sean de una manera místicas, esotéricas, nos vayamos al otro extremo, no, amado hermano, pero debe de hablar de la verdad, hermanos. Mucha gente se ha aislado porque en sus prédicas no les gustó a la gente, el sermón que predicaron no fue del agrado de la gente. Y entonces, ¿qué sucede? Empezamos a dar prédicas donde estamos abrazando las emociones del público. No sé, me estoy explicando, donde le tenemos que decir a la gente cosas para que nos aplaudan, para que griten, para que salten. No, hermanos, no debe ser así. La gente que habla la verdad, amados hermanos, tristemente no tendrá grandes amigos. Y cuando hablo de grandes, numerosos amigos, lo más seguro es que tenga enemigos. ¿Por qué? Porque simplemente los incomodas cuando hablas de la verdad. A la gente nunca le va a gustar que tú le digas que sin santidad nadie verá al Señor. No se acostumbrarán a escuchar que la paga del pecado es muerte. No se acostumbrarán ni estarán de acuerdo, les cimbrará sus oídos si dices que Dios rechaza al pecador, que no le agrada la vida que estamos viviendo. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo. No le va a agradar. No le va a agradar porque dice, cuando tú le menciones, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No les va a agradar. Y muchas veces nos hemos encerrado en eso, a decir, es que los podemos ofender. Amados hermanos, si no hablamos, voy a poner un ejemplo. Yo no puedo llegar con un paciente. Si yo fuera doctor, decirle a un paciente, tómate este medicamento. El paciente me va a decir, ¿para qué me lo voy a tomar? Tú tómatelo, te vas a sentir mejor. Pero el paciente me va a decir, bueno, pero ¿por qué quieres que yo me lo tome? Porque está sabroso, porque te va a hacer sentirte bien, porque te vas a sentir mejor. No, amado hermano. Yo tengo que decirle a ese paciente su situación de salud. Si está delicado,
si es grave su salud. Yo tengo que hablarle de su condición de salud para entonces decirle, es por eso que requieres de este medicamento. Es por eso que necesitas tomar esos antibióticos o ponerte esos antibióticos. Si a la gente no le hablas del pecado, entonces ¿de qué se va a arrepentir? Entonces no vas a poder ofrecer el medicamento de la salvación. No vas a poder ofrecer a Jesús como único y suficiente Salvador, porque la gente no va a saber, no se va a arrepentir porque no le has hablado de su condición. Y un evangelio así, hermanos, no es digno, no es agradable ante los ojos de Dios. Hoy la gente, te repito, quiere que le hables de prosperidad, del materialismo, quiere que las prédicas sean de motivación, donde se eleve el ego, de autosuperación, de no importa cómo estés, así te vas a salvar. Pero cuando le dices, amado, a las personas que si no te arrepientes, que si no se arrepienten se van a perder, entonces, hermano, la gente se ofende. Y déjame tocarte esto, hermano. A lo mejor mucha gente se retire de tu congregación. Mucha gente deje de ofrendar, deje de apoyar. ¿Por qué? Porque tu mensaje, hermano, no iba de acorde a la expectativa que ellos querían escuchar. Se ofenden, hermanos. Se ofenden. A Jesús le pasó. Cuando acababa de hacer un milagro alimentando a miles de personas y luego les predica la palabra y dice que muchos le dejaron de seguir. Muchos le dejaron de seguir. Y Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren dar la media vuelta y marcharse? Porque a la gente no le agrada. Jesús, hermanos, siendo el mayor, el autor de la verdad, hablaba palabra que a nadie le gustaba, ni querían escuchar. Pero Él enseñó que es el camino y que Él también es la verdad. ¿La verdad a qué? Al Padre. La verdad a la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta estrecha. Yo soy el agua de vida eterna. Yo soy el pan de vida. Amados hermanos, pero para mencionar eso, tenía que decirles la condición en que se encontraban las personas. Hermano, yo no sé si te has convertido en la marioneta de las emociones de la gente. Porque un día predicases y a nadie le sacases una sonrisa, una carcajada, porque hablases algo que iba acorde a lo que ellos estaban viviendo a diario. Mencionases algo por allá, hermano. Y entonces, eso no le gustó a las personas. ¿Y por qué no le gustó? Entonces nosotros, hermanos, nos volvemos marioneta de las emociones y de los sentimientos de las personas. ¿Y por qué digo marionetas? Porque entonces empezamos a hablar palabra para que la gente, te vuelva a repetir, se sienta bien. Yo no estoy diciendo aquí, hermanos, que quede muy claro que vamos a juzgar y vamos a meter miedo, que si no se arrepienten se van a ir al infierno. No, hermanos, no es esa mi idea. Ni es mi objetivo en esta charla. Mi objetivo, mi principal objetivo en esta charla es que entendamos que hay un evangelio que debe avergonzarnos.
aquel evangelio que hoy se predica, que no está fundamentado en las cosas de Dios, y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que hablaba de pecado, hablaba de arrepentimiento, y hablaba de una esperanza, de una solución a esa vida, a ser libres de ese pecado, a ser libres de esa esclavitud. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de la salvación. Ese es el evangelio que hoy se debe predicar. Un evangelio de esperanza, sí, pero también un evangelio que confronte a las personas. No lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo quien nos va a guiar. Hablar con denuedo, con firmeza, con seguridad la palabra de Dios. Jesús enseñó, amados hermanos, que íbamos a ser perseguidos. No tengas miedo. La gente no van a celebrar todo lo que tú digas en un sermón y prediques en un sermón. Mucha gente te va a cuestionar, te va a atacar. Mucha gente te va a criticar. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente, pero lo tengo que decir, tenemos predicadores que lo único que desean es que la gente los aplauda, celebre todo lo que digan, cuando en realidad hablar la verdad hasta la vida nos podría costar. Hablamos, amados hermanos, hablamos solamente envolviendo emociones y sentimientos. Hacemos a un lado la unción por la manipulación. ¿En qué se han convertido nuestras convenciones, nuestros congresos? ¿En qué se han convertido? ¿En qué se han convertido nuestros predicadores? Más que nuestros predicadores, los ministros de Dios han dejado la postura del ministerio. Y déjame decirte, porque eso yo lo he vivido, hermanos. Lo he vivido, lo he visto de primera mano. Gente que antes hablaba y predicaba con poder, palabras ungidas y sazonadas por el Espíritu Santo, tocando, como dice la palabra de Dios, convirtiéndose la palabra de Dios en una espada de doble filo que penetre y que divida el alma, el espíritu, que traiga conciencia, que traiga arrepentimiento. Palabra, hermanos, donde el primer milagro era el milagro de salvación. Pero hoy, esos predicadores, esos ministros de Dios, se han quitado la vestimenta de ministros y muchos se han puesto la vestimenta de coach. Vuelvo a repetir, les gusta que les hablen de prosperidad, del materialismo, de que vamos a ser felices, de la autosuperación. Ese es el evangelio, hermanos. Eso es en lo que se ha convertido el evangelio. Y de ese evangelio es el que yo me avergüenzo. Un evangelio que solamente llega acá, pero no llega acá, al corazón. Un evangelio que tal vez me haga llorar de remordimiento, pero no de arrepentimiento. Un evangelio que tal vez me haga levantarme de mi silla, pararme y decirme voy a enfrentar la vida, pero no me va a llevar a la vida eterna. Solamente me va a hacer fuerte en este mundo terrenal. Cuando lo que nos interesa es predicar un evangelio que nos lleve y que lleve a la gente a la vida eterna. La gente de hoy, hermanos, no sé en qué nivel del evangelio está.
caminando, no sé por qué nivel de vida de evangelio está caminando. Porque hoy lo que se está predicando es todo, menos lo que Jesús un día habló. Y esto me lleva a conciencia y me lleva a reflexión. Cuando dice la palabra de Dios, id y predicad el evangelio. Id y predicad el evangelio de salvación. Le dice Jesús a sus discípulos, vayan y enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. De la misma manera, de la misma forma, tal cual yo se las di a ustedes, así deben de ustedes enseñar. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Se está enseñando de esa misma manera que Jesús enseñó? ¿O nos hemos desviado a enseñar otras cosas? Nos hemos desviado a enseñar otras doctrinas. Porque déjame decirte que hoy es lo que siento que se está predicando. Doctrinas de hombres que tal vez servirán a la sociedad, tal vez tengan su punto moral, tal vez tengan su impacto en motivar a la gente, pero nosotros no necesitamos gente motivada, necesitamos gente, hermano, transformada, cambiada, gente que ha nacido de nuevo, y solamente se va a conseguir si predicamos el verdadero evangelio, un evangelio de poder. El apóstol Pablo me impresiona el apóstol Pablo, porque él siempre llegaba predicando y tras esa prédica se manifestaba un poder de salvación. El apóstol Pablo decía, no solamente es palabras, sino es poder. Es poder. Eso es lo que hoy tiene que haber. Sí, la iglesia primitiva transmitió un evangelio de la palabra de salvación, pero respaldada con el poder del Espíritu Santo, que repito, el primer milagro era el milagro de salvación. Porque hoy no tenemos eso. Hoy prédicas como los códigos del reino, hoy prédicas como las claves para llegar, no sé, al tercer cielo. Hoy los 5, los 10, los 3 pasos para tal cosa, para lograr esto, para... No, amados hermanos. Voy a utilizar esta frase. Dios nos las puso fácil. ¡Uy! No. Cuando digo que Dios nos las puso fácil, no porque el vivir el evangelio vaya a ser fácil, sino porque hoy, hermanos, Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. No quiere decir que estaba en distancia lejos, sino simplemente hoy el reino de Dios es accesible para ti y para mí, porque solamente lo que necesitamos fue arrepentirnos de la vida que llevábamos, de reconocer de que sin Dios no éramos nada. Nuestra vida no valía nada. Y si éramos esclavos de Satanás, esclavos del diablo, encerrados en las jaulas, atrapados en las redes del pecado. Eso es lo que hoy
está faltando. Predicaciones que hablen de la verdad. Hermanos, si no hay poder en nuestras predicaciones, creo que tenemos que hacer un stand-by, tener una relación estrecha con Dios, volver a nuestros fundamentos, que es la palabra de Dios, y saber en qué estamos fallando, en qué nos hemos desviado. Sé que no todos, hermanos, van a estar a gusto con mi charla, pero mi compromiso es con Dios. Y si hoy estoy hablando esto es porque Dios me habló primero a mí. Yo me puse a analizar qué tipo de predicaciones estoy dando, qué tipo de predicaciones estoy transmitiendo, hermanos. No podemos seguir, hermanos, con un evangelio hueco, con un evangelio que solamente toque las emociones, porque entonces vamos a abrazar las emociones y los sentimientos de la gente. Vamos a vivir aislados, en ausencia del Espíritu Santo. Y las emociones y sentimientos de las personas son las que van a estar gobernando. Tenemos gente, hermano, que simplemente les gusta ir para que sus emociones sean tocadas. Pero lo que necesitamos tocar es el alma, el corazón de las gentes. Y eso solamente se va a hacer a través de un evangelio de poder. Hemos convertido nuestras prédicas automatizadas, hermanos. Llegamos, sacamos un buen sermón con puntos, que digo, no es malo, hermano, pero si ese sermón no está respaldado por el poder de Dios, si ese sermón no está cuidado y guardado por el Espíritu Santo, entonces no se va a lograr el objetivo, hermanos. Parece que hoy todos llegamos, ponemos una buena música, ponemos un buen ambiente, involucramos la música, decimos palabras sabiendo que podemos tocar la mente y manipulamos. Y la gente sale contenta, sale alegre, pero no sale transformada, hermanos. Parece ser que hoy el Espíritu Santo se tiene que sentar a escuchar lo que nosotros traemos. Decirle al Espíritu Santo, no te preocupes, aquí yo traigo palabra, tú quédate sentadito, hoy vas a ver cómo yo lo hago. No, el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros en todo momento. Recuerda, hermanos, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Dejemos el espectáculo y el show y volvamos al fundamento de los apóstoles. El mundo, la gente necesita de la palabra viva, que transforme y no de solamente muestras de emociones. Déjame terminar con esto, hermano. Déjame terminar con eso que a mí me lleva a dar el sello. Pablo dice en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Te das cuenta? No vine aquí con el bla, bla y el miren, impresionar. No, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada, eso es importante, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y vean lo que dice, hermanos, 1 Tesalonicenses
el versículo, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Pues vuestro evangelio, Pablo hablando a los de Tesalónica, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Palabra de poder, palabras ungidas, sazonadas por el Espíritu Santo. Amado hermano, ¿qué tipo de evangelio estamos predicando? Si tú, hoy y yo hemos cometido el error de predicar un evangelio no conforme a la palabra de Dios, nos debemos avergonzar de ese evangelio humano, de ese evangelio simplemente plano. Pero hoy estamos a tiempo de predicar un evangelio y podamos decir: amados, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese es el evangelio de hoy. Ese es el evangelio que debe permanecer, perdurar, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su amada iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde, te envío un fuerte abrazo y regresamos hasta cabina con mi hermano Malero y mi hermana Cristi. Dios los bendiga, nos vemos el próximo jueves en este mismo horario y en esta misma plataforma. Bendiciones, chao.